Bienvenidos a otra clase virtual. Hoy vamos a trabajar sobre el tema de las medidas de posición. Las medidas de posición pues son un tipo de cálculo estadístico con el que nosotros pues vamos a poder conocer los datos o resultados de distintos puntos de una distribución de datos o una tabla de frecuencias. En este caso pues vamos a estar trabajando con lo que son intervalos. Entonces, para ello, pues aquí ya tengo la tabla de frecuencias correspondiente, los respectivos intervalos, la columna de frecuencias y la columna de frecuencia acumulada, que son las que me van a servir para realizar el cálculo de estas tres medidas. Hoy vamos a estar trabajando específicamente lo que son cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, esas son las tres medidas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar a explicar. Ok, iniciando entonces con el tema de los cuartiles, podemos calcular tres de ellos, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cuartil lo vamos a representar con una Q mayúscula y el número, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En este caso, pues vamos a estar calculando el cuartil número 1. Para comenzar, vamos a dividir el cálculo de estos, como lo hacíamos con la mediana, en dos partes. En primer lugar, tenemos que encontrar la posición. Para la posición, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Posición del cuartil, la X se sustituye por el número de cuartil que vaya a calcular, ya sea el cuartil 1, 2 o 3. Ok, y la fórmula es la siguiente. N, o sea, el número total de datos, por X, o sea, el número de cuartil que voy a calcular, dividido 4. En este caso, pues, en los cuartiles siempre vamos a dividir dentro de 4. Muy bien. Voy a sustituir algunos datos. Acá, posición del cuartil 1, que es el que vamos a calcular ahorita. Y vamos a sustituir este valor. ¿Cuánto es n? ¿Cuál es el valor de n? 65. Muy bien, es 65. Y acá dentro de paréntesis, como es el cuartil 1, entonces en lugar de la X, coloco 1. Dividido 4. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, posición del cuartil 1. Lo primero que hago es multiplicar. Voy a multiplicar el 65 por el número que está acá. Aquí como es 1, nuevamente me va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Voy a obtener 65 dividido 4. Entonces, 65 dividido 4 es igual a 16.25. Ok, entonces 16.25 sería la posición del cuartil número 1. Lo voy a anotar por acá porque me va a servir en un ratito. Entonces ya lo tengo por acá. Posición del cuartil 1 es igual a 16.25. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora vamos a calcular el valor, pero para eso ya tenemos la posición, ya sé yo que la posición es 16.25, entonces lo que voy a hacer es buscar en la columna siempre de frecuencia acumulada cuál es el dato que sea igual o un poquito más grande, un poquito mayor a este número de aquí. ¿Cuál creen ustedes que sea de todas las frecuencias acumuladas? 17. Muy bien, es el 17. Exacto. Entonces, este intervalo de acá va a ser el
donde se encuentra el cuartil número 1. Ahí está su posición. Muy bien. Entonces, ahora voy a proseguir a encontrar lo que es su valor. La fórmula es muy parecida a una que ustedes conocen y sería esta. Cuartil es igual al límite inferior real más posición del cuartil que vayamos a buscar. Vamos a colocarlo como X menos frecuencia acumulada anterior dividido frecuencia por amplitud. Ok. ¿A qué fórmula les recuerda esto? Algo que ustedes ya han trabajado. A la manera de cómo calcular la mediana, señor. Muy bien, así es, excelente. Esta fórmula es muy parecida a la de la mediana y el procedimiento es casi el mismo. Entonces, en este caso, pues vamos a seguirlo también. Vamos a sustituir datos, siguiendo esa idea de que estamos trabajando en algo parecido a la mediana. Entonces, voy a obtener el límite inferior real. A ver quién me ayuda por acá. ¿Cuál sería el límite inferior real? 65.5. Muy bien, 65.5. ¿Por qué? Porque como esta fue la fila o el intervalo que yo marqué, entonces al límite inferior, es decir, al 66, le voy a restar 0.5 para obtener entonces 65.5. Así. Muy bien. Más posición del cuartil, en este caso como es el cuartil 1, sería este de acá, 16.25. Entonces anoto acá 16.25 menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 7. 7, muy bien. ¿Por qué? Porque de la fila que yo marqué, la frecuencia que está arriba es entonces 7. Entonces acá coloco 7. Muy bien. Frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? 10. 10, muy bien. ¿Qué es el dato que quedó marcado en esta misma fila donde la posición? Muy bien, 10. ¿Y la amplitud? ¿Cuánto es la amplitud? 4. 4. ¿Por qué 4? Porque es la cantidad de datos que hay del límite inferior al superior. Es decir, que del 66 al 69 hay 4 números. Entonces coloco aquí 4. Y ahí ya sustituí todos los valores. ¿Alguna duda? Ninguna, señor, todo bien. Ok, muy bien, gracias. ¿Los demás? ¿Estamos bien? Todo bien, señor. Ok, muy bien. Entonces ahora ya solo nos corresponde realizar el procedimiento, ¿verdad? De esto aquí vamos a seguir el mismo orden que cuando calculamos la mediana. Entonces, vamos a empezar con ¿qué? ¿Qué operación realizo primero, creen ustedes? La resta. Muy bien, la resta, así es. Voy a restar 16.25 menos 7. Eso me va a dar como resultado 9.25. Y copio estos dos datos porque todavía no los he operado. Entonces, solo los copio. Muy bien, siguiente paso. ¿Qué sigue? ¿Qué operación voy a realizar ahorita? Multiplicación. La multiplicación. Muy bien, entonces voy a multiplicar 9.25 por 4, lo que me va a dar como resultado en este caso 37 dividido 10 acá. Sigo por acá. Voy a dividir, ¿verdad? Entonces,
37 dividido 10, ¿cuánto es? 3.7. Muy bien, 3.7. Y por último, acá ya solo voy a sumar 65.5 más 3.7 para obtener como resultado 69.2. Entonces, esto de acá, esta es la respuesta del cuartil número 1. O sea que el cuartil número 1 es igual a 69.2. Y ahí tendríamos, entonces, el resultado del cuartil número 1. ¿Dudas? De acuerdo. Ahora vamos a calcular entonces el siguiente tipo de medida, que es a lo que vamos a llamar deciles. Si la mediana divide en 2 partes nuestro estudio, los cuartiles dividen en 4, los deciles dividen dentro de 10. Entonces, eso quiere decir que cada uno le corresponde el 10%. Puedo calcular desde el decil, lo voy a representar con una D mayúscula, el decil 1, el decil 2, el decil 3, hasta el decil número 9. Eso quiere decir que puedo calcular 9 deciles distintos. El proceso es el mismo. En este caso, primero vamos a buscar la posición. La fórmula es esta, solo va a cambiar que en lugar de una Q, pues aquí va la D, la X, que es el número de decil del 1 al 9 que yo estoy buscando, y que es N por el número de decil dividido, aquí ya no es 4, sino que aquí va a ser 10. Entonces, con esto, pues yo ya puedo, por ejemplo, sustituir valores ahorita. Voy a empezar acá. En este caso, pues vamos a calcular el decil número 5. Ese va a ser el decil que vamos a buscar ahorita. Decil 5. Muy bien. N es igual a 65. X lo cambiamos por el 5, que es el que estoy buscando. Y dividido 10. Entonces, voy a realizar la operación correspondiente, que es multiplicar. Voy a multiplicar 65 por 5. Ayuden ustedes ahí. ¿Cuánto da esto? 65 por 5. 325. Muy bien, 325 dividido 10. Entonces, la posición del decil 5 es igual a 32.5. Acá está. Entonces, ¿qué sigue? Buscar ese valor aquí, en la columna de frecuencia acumulada. Lo anoto acá porque lo voy a necesitar después. Muy bien. ¿Cuál sería el valor o la frecuencia acumulada que le corresponde a 32.5? 39. Muy bien, exacto, es el 39. Recuerden que siempre tiene que ser o igual o el que le sigue, ¿verdad? El dato que le sigue, mayor. ¿Ok? Como es 39, entonces voy a marcar nuevamente toda la fila, todo este intervalo y voy a empezar a buscar el valor. El valor se calcula otra vez, la fórmula es similar, decil es igual, límite inferior real, más posición del decil, menos frecuencia acumulada anterior, dividido frecuencia por amplitud. ¿Se dan cuenta? Nuevamente la fórmula es casi la misma, solo varía un par de cuestiones, que sería la posición del decil, nada más. Entonces, empiezo a sustituir datos. Ayúdenme ustedes ahí. Decil 5 es igual a límite inferior real. ¿Cuánto es el límite inferior real? 73.5. Muy bien, 73.5.
más, ¿cuánto es la posición del decil? 32.5. 32.5, que fue lo que calculé hace un rato, menos frecuencia acumulada anterior, 29. 29, muy bien. Frecuencia, ¿cuánto es? 10. 10, ajá. Y la amplitud, 4. 4. Muy bien, exacto. Ahí estamos. ¿Dónde obtuve los datos? Mismos sitios. Límite inferior real, le resto 0.5 al límite inferior. Posición del decil es la que obtuve hace un rato. Frecuencia acumulada anterior es la frecuencia que encuentro aquí arriba. Frecuencia es la que quedó dentro de la misma fila, este 10. Y la amplitud, la cantidad de datos que hay de acá hacia acá. Nada más. Y empiezo a realizar las operaciones. Comienzo siempre, en este caso, con la resta. 32.5 menos 9. ¿Cuánto será? 23.5. 23.5. 3.5. 3.5. 3.5. Muy bien. Ok. Ahí estamos. Copio esto, que todavía no lo he operado. Y me corresponde la multiplicación. Ok. 3.5 por 4. ¿Cuánto es? 14. 14. Muy bien. Ups. Ok. Divido 14 dividido 10. ¿Cuánto es eso? 1.4. 1.4. 1.4. Muy bien. Y por último, ya solo voy a sumar 73.5 más 1.4 para obtener 74.9. Muy bien. Entonces, acá está. Esta es la respuesta del valor del decil número 5, 74.9. Ahí estamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O tienen ustedes alguna duda? Muy bien. Entonces, la última medida de posición es la que vamos a llamar nosotros centiles o percentiles. Cualquiera de las dos formas es correcta. Retrocediendo un poquito, reforzando ahí, la mediana divide en 2, los cuartiles dividen en 4, los deciles dividen en 10, los percentiles dentro de ¿cuánto creen ustedes que divide? De 100, señor. Muy bien, dentro de 100. Entonces, un percentil es el 1% de nuestros datos. Lo voy a representar con una C mayúscula. Puedo calcular desde el percentil número 1, percentil número 2, hasta el percentil número 99. O sea que aquí es mucho más grande la cantidad de datos que puedo obtener. En este caso, para el ejemplo, vamos a buscar el valor del percentil número 78. Otra vez, lo que tengo que hacer primero es buscar la posición del percentil. La fórmula pues, es la misma, percentil igual a n por x, o sea, el número de percentil, dividido, ¿cuánto creen ustedes? 100. Muy bien, exacto. 100. En este caso, los percentiles siempre se dividen dentro de 100 acá en la posición. Muy bien. Continuemos.
78, que es entonces el que voy a buscar, y sustituyo los datos. Número de datos 65, X, pues es 78 porque es el número de percentil que busco, dividido 100, ¿ok? Realizo la operación correspondiente, que es multiplicar 65 por 78. ¿Cuánto es eso? 5070. Muy bien, 5070 dividido 100. Entonces, la posición del percentil 78 es igual a ¿cuánto? 50.7. Muy bien, 50.7. Entonces, otra vez lo anoto por acá para ayudarme en un momento. Ok. Entonces voy a buscar acá, en esta columna, cuál es el dato que le corresponde a la posición. ¿Cuál será la frecuencia acumulada? 53. Muy bien, 53 exactamente. Entonces voy a marcar toda la fila de ese intervalo. Ok, entonces ahora voy a comenzar a calcular el valor del percentil 78. Fórmula casi la misma. Percentil, el número del percentil es igual a límite inferior real más posición del percentil menos frecuencia acumulada anterior dividido frecuencia por amplitud. Ahí estamos. Sustituimos los datos. En este caso, 78 es el que estoy buscando. Es igual a, ¿cuánto es el límite inferior real? 81.5. 81.5. Muy bien. Posición del percentil, ¿cuánto es? 50.7. 50.7 menos frecuencia acumulada anterior. 48. 48. Ok. Frecuencia, ¿cuánto es la frecuencia? 5. 5. Muy bien, es la que está acá, ¿verdad? Amplitud. 4. 4. La misma porque estamos trabajando con la misma tabla. Muy bien. Y realizamos el resto del procedimiento. $50.7 menos 48 sería igual a ¿cuánto? 2.7. 2.7. Ok, muy bien. Multiplico 2.7 por 4. ¿Cuánto es, chicos? 10.8. 10.8. Muy bien, 10.8. Ok. 10.8 dividido 5. 5.4. 5.4. 5.4. 10.8 dividido 5. 2.16. 2.16. 16, exacto, ahí está. Muy bien. Y por último, ya solo su 81.5 más 2.16, que es igual a 83.66. Y ahí estamos. Ahí ya obtuvimos el valor del percentil número 70. No, sí, del percentil 78, que es igual a 83.66. Y ahí estamos. Igual que los centiles, los deciles, así se dice. Ajá, los deciles, exactamente, es lo mismo. Ok, gracias. Aquí solo hay una cuestión con los percentiles que sí es muy importante y de una vez se los hago ver. Por ejemplo, que la posición
quedara ubicada aquí, en la primera fila, en el 7, la primera frecuencia, ¿qué valor colocaríamos en la frecuencia acumulada anterior? ¿Cuál creen ustedes que se colocaría? 1, 1. digo yo. Ok. ¿Qué dicen los demás? 7. 6. 7, 6. Vamos a hacer aquí rapidito un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a calcular la posición del percentil 1. ¿Ya? Entonces, coloco 65 por 1 dividido 100. Muy bien. Entonces, multiplico 65 por 1, a 65, dividido 100. Ok, ¿cuánto sería esto? 65 dividido 100. ¿Cuánto da? 0.65. 0.65. 0.65. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá lo voy a dejar ubicado aquí, en el 7, porque no hay otra frecuencia más pequeña. Entonces voy a utilizar esta primera fila de acá. Entonces, ¿qué hago para calcularlo? Entonces, vamos acá con la fórmula. 61.5 como límite inferior real más 0.65 menos, aquí es la pregunta, ¿qué número coloco entonces aquí en la frecuencia acumulada anterior? La compañera dice 1. Algunos compañeros dicen 7 o 6. Pues aquí va la respuesta. Se coloca 0. ¿Por qué? Porque no hay nada. O sea, se entiende que si no tiene valor o no tiene un número, entonces se coloca 0. ¿Ya? Estuve cerca. Sí. Entonces, ese sería el valor que se coloca. ¿Estamos bien ahí, chicos? Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces, con eso finalizamos con el tema del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Por cualquier duda, pues ahí estamos a la